pasamos a una historia de esperanza. Como les habíamos adelantado, Rodrigo Hermosa es el niño de 12 años que se animó a hablarle al Papa Francisco al oído cuando estuvo en nuestro país y le pidió que también salude a sus compañeros. Él sueña en convertirse en bombero combatiente como su hermano y hoy compartimos su historia. Rodrigo Hermosa saltó a la fama al acercarse al Papa durante su estadía en nuestro país y pedirle algo al oído, como si fuera un secreto, a lo que Francisco sonrió y respondió afirmativamente. Luego el mundo se enteró que el joven de 12 años no quería guardarse solo para sí el privilegio de poder estar cerca del Santo Padre y hablarle, por lo que le pidió que también saludara a sus amigos del coro. Y me agradecieron porque si no era por mí, no creían que le iba a saludar el Papa, porque algunos tuvieron también la oportunidad de abrazarle. Luego del emotivo encuentro, nos enteramos que Rodrigo nació sin un brazo, para la sorpresa de sus padres, quienes realizaron todo el control prenatal durante 9 meses, sin que nada extraño apareciera en la ecografía. Esta situación inesperada preocupó a la madre de Rodrigo. Habíamos creído que aparte de eso él tenía otro, que podía haber tenido también otro tipo de problema que a lo mejor le iba a resultar difícil manejarse por él solo o que le cueste más las cosas, ¿verdad? Y todo era un poquito más de esfuerzo, pero él nunca decayó, tenía sus momentos de crisis, yo no puedo, ¿verdad? Pero después se levantaba otra vez, te voy a decir. Pero la preocupación de Nilda carecía de sentido, ya que Rodrigo nació con el valor suficiente como para hacerle requerimientos al mismísimo Papa Francisco, y sin quedarse contento con ello, también decidió seguir a su hermano mayor en el sueño de convertirse en bombero voluntario. Sí, realmente quiero ayudar a la gente porque me gusta. El año pasado Rodrigo juró como brigadista y aprendió a hacer nudos, incluso mejor que su hermano. Hola, Marco. También aprendió cómo se inicia un incendio y primeros auxilios, conocimientos que ya ha puesto en práctica. Mi de ahí chocó con otro y se rompió la nariz. Y yo vi, entonces me fui yo tenía medio, ¿cómo se dice? Una gasa en mi mochila. Y le pedí a mi compañera si nos podía a traer, mientras que él le miraba y después cuando vino le tapé la nariz para que no salga. Rodrigo Hermosa instó a todos los jóvenes a que se animen a convertirse en brigadistas, ya que, como el Papa solicitó, esta es una forma en que la juventud puede hacer lío. Muy bien, ahora un señor capitán. Gracias.